Mi nombre es Adriana Franco y soy integrante del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. En esta ocasión quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones sobre lo que está ocurriendo en Cuba. En particular, quiero recuperar tres narrativas que son las que han reproducido los sujetos dominantes y los medios de comunicación hegemónicos para hablar sobre lo que ocurre en la actualidad en Cuba. Y lo que me gustaría es justamente cuestionar esos planteamientos y también desmitificar, analizando qué es lo que queda oculto y cuáles son las violencias físicas directas y epistémicas que se generan a partir de estas narrativas. En primer lugar, cuestionar la narrativa que señala que el Estado cubano es un Estado fallido, que está a punto de colapsar. Esto lo hemos escuchado incluso en boca del presidente estadounidense Donald Trump, que ha sido uno de los planteamientos justamente para decir que no intervendrán y que esperarán a que haya un cambio de régimen. Este planteamiento, en principio, hace una homogeneización de todas las poblaciones que hay en la isla y también de sus resistencias. Plantea incluso que no hay una causa estructural, que no hay una causa de subordinación imperial internacional que nos permita entender la situación y la crisis económica que se está viviendo en la actualidad. Plantea además entonces que es un proceso fortuito que no podemos historizar y pareciera incluso que no hay una acción directa de los Estados Unidos en lo que está ocurriendo ahora. Y en ese sentido quisiera señalar que desde la década de los 60 ha habido un bloqueo total en contra de la isla y que este bloqueo afecta además de manera directa a las poblaciones porque elimina o obstruye el hecho de que puedan llegar recursos que garanticen los servicios sociales que necesita el pueblo cubano. Sin embargo, esta narrativa también elimina la resistencia y la resiliencia del pueblo, y que incluso podríamos señalar en contextos de crisis profunda, como en el periodo especial, el gobierno implementó estrategias justamente para poder garantizar el bienestar de las poblaciones y para poder hacer frente a esa crisis. En segundo lugar, quisiera cuestionar la narrativa que señala que Cuba es una amenaza. Claro que es una amenaza para los intereses estadounidenses, pero no en la forma en la que lo proyecta el propio gobierno de Estados Unidos, quien el 29 de enero señaló que Cuba era una amenaza extraordinaria por sus vínculos con ciertos actores malignos, entre comillas, y también por la forma en la que estaba esparciendo ideas comunistas a lo largo del mundo. Tendríamos que señalar acá, en este punto en particular, que esa supuesta amenaza ha justificado desde la perspectiva estadounidense, aunque sin base en el derecho internacional, que se implementen aranceles en contra de los países que accedan a suministrar petróleo a Cuba. Y esto ha generado una profunda crisis energética en el país que afecta de manera directa la vida de las poblaciones. Sin acceso a electricidad, también es muy difícil garantizar los servicios médicos, es muy difícil garantizar una seguridad alimentaria, es muy difícil garantizar la vida en general. Entonces, esta estrategia que está buscando proyectar a Cuba como una amenaza, en realidad está afectando a la población de manera directa. Y esto no es fortuito, porque en realidad la amenaza para Estados Unidos es el propio proyecto político cubano, que desde la dignidad ha hecho un frente a sus prácticas y a sus políticas imperialistas a lo largo de los años, y que en este momento, en la reestructuración y rearticulación que se quiere hacer del poder específicamente sobre América Latina, pues entonces Cuba es representada como esta amenaza que en algún momento caerá o que si no intervendrán, porque también esa es otra de las narrativas, para poder garantizar el dominio, la paz en la región. Finalmente, quisiera cuestionar esta narrativa en la cual se culpa de manera exclusiva al gobierno y se asume que un cambio de régimen es la solución, algo que también se pensó en el caso iraní y que hemos visto cómo el pueblo iraní se organizó
y sigue resistiendo frente a la imposición de un proyecto genocida e imperialista. En el caso cubano en particular, tendríamos que volver, como ya lo señalaba, a esta estrategia de seguridad nacional en la cual se plantea que América tiene que ser un territorio controlado justamente por Estados Unidos. Por eso no es fortuito que algunos de los gobiernos que son opuestos a Estados Unidos han sido atacados de manera directa en los últimos meses y bueno, incluso en los últimos años. Y esto tiene que ver también con lo estratégico de la posición cubana y de que ese sería un límite justamente para establecer sus fronteras nacionales frente a algunos elementos que identifica como amenazas y que es central en la región del Gran Caribe para mantener ese dominio estadounidense en nuestra América. Este cerco, entonces, que se profundiza, este bloqueo que restringe la vida misma y que va en contra del derecho humanitario y que incluso podemos considerar un crimen de lesa humanidad, es un bloqueo que está buscando debilitar al gobierno con la intención de que la gente salga a reclamar y que Estados Unidos pueda poner un gobierno títere. Sin embargo, también tendremos que decir que la población cubana es muy consciente de lo que está pasando y saben cuáles son los intereses estadounidenses y cuál es la presión que se está ejerciendo por parte de Estados Unidos. Algunos analistas han hablado justamente de un genocidio administrado, porque como ya señalaba, este bloqueo que no permite que haya acceso a energía, acceso a alimentos, acceso a servicios básicos, afecta de manera directa a las personas y produce un proceso de muerte lenta que lo que busca es desestructurar a la propia sociedad. Lo que se está buscando es criminalizar la solidaridad y establecer una dinámica de control sobre toda nuestra América por parte de Estados Unidos que rechace ese proyecto político que mencionaba, el cual ha mostrado solidaridad a nivel internacional. Por eso también se habla de esta criminalización de la solidaridad que ha tenido el pueblo cubano con muchos otros espacios, ¿no? A partir justamente de los intercambios sanitarios que se han hecho, de los intercambios educativos que se han hecho. Y tampoco tendríamos que dejar de lado que esta región del Gran Caribe y que tener un control sobre Cuba sería muy importante pensando justamente en el Canal de Panamá y en toda la reconfiguración que se ha hecho en Panamá y con el probable proyecto que va a vincular o que va a beneficiar de manera directa a Estados Unidos con el istmo de Tehuantepec. Y cuando me refiero al probable proyecto, me refiero justamente ya a la implementación del control estadounidense sobre esa zona, sobre todo lo que conocemos como el Golfo de México, que Estados Unidos pretende denominar Golfo de América, con una intención no solo discursiva, sino de poder hacer una ocupación material de este espacio y de esta manera poder asegurar ese control que se estableció en la Estrategia de Seguridad Nacional sobre América, reforzar la doctrina Monroe o implementar, desplegar esta doctrina Donroe, justamente que planteó Donald Trump y que ha reforzado y que lo hemos visto en los últimos años a partir de la violencia, de la subyugación en contra de nuestros pueblos en Abya Yala, de nuestros gobiernos que ponen un alto o que buscan frenar los intereses occidentales en nuestra América.